Me llamo Javier Rono Fernández, soy socio de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid. Y nada, voy a hablar un poco desde el punto de vista lo más objetivo posible de las brigadas internacionales. La parte que de mito, la parte que leyenda, luego también, sobre todo, una pequeña parte de lo que se ha escrito, tanto de diferentes lados ideológicos. Y nada, aquí un poco de cachivaches por ahí. Y nada, pues vamos a comenzar. Podemos intentar ver un pequeño antecedente, por así decir, con el batallón de San Patricio, que de ahí sacan, que es la bandera del mismo batallón, en la que viene a ser durante un batallón que dura entre 4 años más o menos. Se forma de forma activa hasta 1846-1847, y aquí pone Viva Irlanda, con el patrón, que es San Patricio. Ahí se ven, pues eso, los tréboles, y sería una de las banderas que tenían. Incluso había alguna más, pero bueno. Muchas gracias. Este batallón se crea sobre todo con gente de ascendencia europea, principalmente irlandeses, pero también vienen alemanes. Incluso vienen estadounidenses. Podemos decir que es un pequeño ejemplo porque muchos son católicos y están más cercanos a las ideas católicas de México que de Estados Unidos. Y muchas veces por proferir la fe católica son en sus cuarteles por los propios mandos estadounidenses, son castigados muchas veces por 50 latigazos, que son maltratados. Con lo cual, cuando hacen la llamada intervención estadounidense de 1846 a 1848, muchos se pasan al bando mexicano y se enrolan en el ejército mexicano. Es una cosa muy curiosa porque ni siquiera la guerra de independencia es la vez que más estadounidenses se pasan a un ejército enemigo, y en este caso es el mexicano. Tienen una serie de confrontaciones, se participan en varias batallas, es complicado estimar el número de unidades. En principio se estima entre unos 375 y unos 1000 soldados. Y duran hasta el 1850, que es cuando disuelven el batallón. Y pues cuando los que capturan a esta gente, aparte de los soldados, que podían ser incluso enrolados en artillería, en infantería y luego, digámoslo de una manera entrecomillada, fuerzas especiales, y son, pues sería uno de los pequeños primeros ejemplos de cómo gente que fue a defender otro país por ideas, en este caso por las ideas religiosas. Bueno, muchos de los casos, cuando ya terminó esta intervención, fueron asesinados, fueron considerados traidores por los oficiales estadounidenses. En algunos de los casos, cuando ya era un oficial, solo se les marcaba con la D de desertor, y también se les daban unos 50 latigazos, más o menos. Y ese es un poco el periplo. Y el John O'Reilly, que fue el líder de este batallón, en 1850 consiguió tener la ciudadanía mexicana y le dieron unas partes de unas tierras que le ofrecía el gobierno mexicano. Bueno, las brigadas internacionales. Esta es una foto de los alrededores de Albacete. No sé si se puede llegar a apreciar mucho, pero ahí podemos ver mantas, sobre todo principalmente civiles. La imagen, y sobre todo viéndola desde ahí, es un poco compleja, pero eso sería la zona muy cercana a la Plaza de Toros. Se les da el armamento, muy poco armamento, ahí solo van a ser entrenados y les dan un entrenamiento de 2-3 semanas para combatir al frente. Se inicia todo a través de la Comintern, la Internacional Comunista, que lo lleva el Partido Comunista Francés. En este caso, el que lo dirige, en principio empieza a dirigirlo todo, es André Martí, que luego hablaremos un poco de esa figura, porque es un poco, la verdad, un poco curiosa. Llegan de diferentes nacionalidades, en torno a más de 50 países, diferentes autores, que luego lo iremos tratando un poco más a fondo, van calificando según. Es muy complejo saber estimar el número de personas que llegan de las brigadas internacionales, porque tanto que ya la época para poder contabilizar según qué cifras, según qué elementos, ya hay brigadas internacionales cuando se organiza las Olimpiadas Populares,
que es la República Española, cómo repulsa a los Juegos Olímpicos de Berlín. Dicen, pues nosotros hacemos una diferente. No se presenta España a esos Juegos Olímpicos y hacen las Olimpiadas Populares. Que no se llegan a dar, o no empiezan del todo, porque ya está la guerra. Está ya la sublevación, y entonces se da la guerra y muchos de los pues bueno, de los deportistas que están allí se enrolan en las brigadas internacionales. En principio, lo que sí que se estiman, y todos los autores llegan más o menos a un acuerdo, es que no hay en ningún momento más de 20.000 brigadas internacionales, máximo 20.000, no llegan a más. Y luego llegamos entre unas estimaciones que llegan entre 35.000, 34.000 y pico, hasta los máximos de 60.000. Dependiendo de autores, como digo, es muy complejo. Porque, claro, aparte luego muchos brigadistas internacionales por desavenencias políticas, en vez de enrolarse en las brigadas internacionales, que claro, André Martí y el Partido Comunista Francés, pues todo lo llevaban, la Internacional Comunista, pues mucho por ideología, incluso por ser socialista, socialdemócrata, anarquista, o incluso por no tener ideología, por estar en contra de la ideología comunista, se enrolan en otras unidades del ejército de la República Española. Aunque Vicente Rojo Yuch, el general Vicente Rojo, indica que las unidades extranjeras estén sobre todo en las brigadas internacionales. Pero bueno, eso con el tiempo, muchos, incluso aunque luego se meten en las brigadas, muchos siguen estando en otras unidades. Por ejemplo, los latinoamericanos principalmente se quedan unidades sobre todo por el tema del idioma. Las brigadas internacionales se organizan por el tema del idioma. Por ejemplo, la 11ª Brigada Internacional, sobre todo de habla francesa, pues los brigadistas latinoamericanos pues prácticamente se enrolan casi todos en las unidades puramente españolas. Pues aquí podemos ver de nuevo una de las fotos, la Plaza de Toros, no sé si se verá bien desde ahí, se ve la Plaza de Toros, y aquí es una imagen de, como se puede ver, de la propia entrada. Allí lo que había era, intentaban que hubiera traductores para lo máximo posible para poder ir enrolándolos según por país de origen y por lengua. También ahí les daban las ropas que más se podían encontrar. Muchos encontraban pues ropas más anchas, ropas más estrechas. Era un poco, pues claro, era un desbarajuste. Había el gobierno de la República había disuelto el ejército. Montar un ejército del nuevo, vemos que hasta el año 37, comienzo del año 37, no se establece como tal el Ejército Popular de la República, con lo cual estos primeros momentos iniciales pues es un desbarajuste. Y es muy complejo, ya lo decía Napoleón, que un ejército camina sobre su estómago, con lo cual también alimentarlos, formarlos y demás, pues es complicado. Bueno, podemos ver algunas de las típicas, algunas imágenes. En este caso son voluntarios, que no recuerdo mal, polacos, están en Madrid, acaban de llegar a Madrid, y empiezan y participan en varias de las batallas, la defensa de Madrid, algunos incluso, yo soy de Almansa y ahora explicaré por qué, el motivo de esto, pero muchos se quedaron en toda la provincia. El Albacete es la base del ejército, perdón, la base de las brigadas internacionales, hay el Estado Mayor. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene Albacete es no está lo suficientemente cerca del frente como para ser expuesta, pero tampoco está lo suficientemente lejos como para que las tropas sea más complicado llegar. Se distribuyen a lo largo de la provincia y combaten una serie de batallas. También hay que decir que no solo son hombres combatientes, también hay sobre todo, pues algunos incluso se dedican a intentar recaudar fondos, armas, apoyos para la República Española, ya fuera en sus propios países o los más aledaños, para intentar revertir. Estamos hablando del contexto del Comité de No Intervención. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, hay miedo de un conflicto tan grande que luego se dio, pero bueno. Entonces tenía el miedo del aumento del conflicto. También se da el caso de que, por ejemplo, países como, por ejemplo, Reino Unido, tenía miedo de que se esparciera el comunismo por las democracias. Al igual que otros países, por ejemplo, muchos brigadistas que son de origen alemán, se exilian de su país y muchos se vienen a defender España
porque temen que se expanda, o en unos casos, como su país de origen, ya se ha expandido el nazismo, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y tenían miedo de que se estuviera expandiendo por todo el mundo. Otros, pues por ejemplo, se verán figuras notables como Esmond O'Reilly, que es un británico que es sobrino de Winston Churchill. Y al igual que Winston Churchill temía que se expandiera el comunismo, él era comunista, está en un partido comunista, y se fue a combatir en España. Murió en la batalla del Opera, Jaén, si no recuerdo mal. Y luego, por ejemplo, John Comfort, tataranieto de Charles Darwin, también se viene a combatir. También perece la 14ª Brigada Internacional. Pero bueno, y vemos que están una serie de batallas, las más principales, porque incluso participan en alguna que otra, incluso cuando ya los 12 puntos de Negrín que hacían irse para el tema de para retirarse, muchos no tienen país de origen, muchos su país de origen como Alemania o Italia principalmente no pueden volver. Unos es verdad que a lo mejor siguen un pequeño número combatiendo porque no les queda otra cosa. Otros exilian cuando se van retirando, se quedan en Francia. Otros pueden exiliarse a otros países latinoamericanos, pero otros muchos se quedan en la resistencia francesa. Pero bueno, participan en una serie de batallas, participan, pues entre otras, en la defensa de Madrid, en varias, casi hasta el final de la guerra. Bueno, casi hasta cuando se marcha en el 38. En la batalla del Opera, contra principalmente Requetés, que al final esa batalla la pierden. Es la primera vez que realmente, junto con la defensa de Madrid, cuando empiezan a combatir. También tenemos la batalla del Jarama, en Madrid, la batalla de Guadalajara, que ahí en este caso incluso se da una guerra civil dentro de la guerra civil, que son los italianos de un bando y del otro, combatiendo tanto por unas ideas completamente diferentes. Y se llama eso la miniguerra civil dentro de la guerra civil. Que serían contra los del Corpo Truppe Volontaire, que vienen unos 30.000 con un montón de tanquetas y un montón de efectivos. Pero bueno, vienen también, participan en la ofensiva de Segovia, también en la ofensiva de Huesca, la batalla de Brunete, en la batalla de Belchite, la batalla de Teruel, también en la retirada de Aragón, en la batalla de Caspe y en la batalla del Ebro. La última sería la batalla del Ebro, en la que participan como tal. Incluso allí se les da 2 despedidas, en el año 38, una que es la que incluso se graba, que son por Barcelona, pasando por las principales calles de Barcelona, la gente por recibiéndolos y demás. Y luego hay otra que ya es en el propio frente, donde se le da una despedida a nivel militar. Bueno, pues en este caso, de las principales nacionalidades, la principal nacionalidad que viene sería Francia. Unos autores lo determinan entre 10.000 hombres y otros 15.000, pero siempre nos centramos en una cifra de 10.000, porque son los que más lo nombran. Pero vienen de un montón de zonas. Mueren, al final de la guerra civil, mueren 15.000 brigadistas. Y pongámonos un poco en el contexto de las brigadas internacionales. Son hombres y mujeres, muchos en caso, como he dicho, dejan todo, dejan absolutamente su país de origen, porque bien hay Alemania, Italia, como hemos dicho, pero otros por ideas, y son mucha gente que son de carácter principalmente obrero, de carácter también ilustrado, pues vienen muchos poetas, vienen artistas, vienen pintores. Unos podrán ir al combate y otros, pues a lo mejor en el comité antifascista, pues para intentar atraer apoyos, pero son personas que realmente no tienen formación militar, salvo sobre todo los estadounidenses y combatientes franceses y británicos que han estado en la Primera Guerra Mundial. Son sobre todo esa gente que tiene manejo en armas, porque muchos no tienen ni siquiera manejo en armas, si acaso una escopeta de caza, alguna cosa así, y entonces le tiene que dar un entrenamiento. Se le da un entrenamiento pobre, no hay apenas munición, las armas que le llegan a la República, comprándolo a precios excesivos, tanto de la URSS como de otros países, por ejemplo Polonia, son armas muy diferentes, antiguas y de calibres distintos, lo cual significa que para poder ponerles munición y entender, aparte también con la lengua, ya es mucho más complejo. Sobre todo la figura del comisariado político, que aunque se quedan también en los españoles, sobre todo comunistas y socialistas, algún que otro anarquista, pero en mucha menor medida, sobre todo en las brigadas internacionales sí que se pondrán también, las figuras más importantes se pondrán
como comisarios políticos, que es esa figura que está al mismo nivel que el mando militar con el tema de la moral, de la tropa, las ideas, lo cual muchas de las veces va a ser contraproducente porque, como están a la misma altura, el mando militar y el mando político van a chocar. Es una figura que se sigue dando también en la Unión Soviética. Bueno, se sigue dando, pero antes se daba más en la URSS. Entonces, mucho más complejo porque a lo mejor te autoriza el comisario político para hacer según qué maniobra militar y el que lleva el mando militar no. Entonces es muy complejo y a lo largo de las brigadas internacionales va a ser muchas veces contraproducente. Como hemos dicho, pues eso, pues vienen desde la Comminter, tienen esa formación, los que si acaso tienen formación militar de la Primera Guerra Mundial. Hay un informe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido en el cual establece de dónde están llegando la mayor parte de las brigadas internacionales, sobre todo para analizar qué mando tienen, y se dan cuenta que establece más o menos un paralelismo junto con el bando italiano y nazi que apoya al bando de Franco, y entonces lo dice de esta manera. Más o menos dice, sí, son voluntarios, pero los voluntarios alemanes y voluntarios italianos que apoyan a Franco tienen una formación militar, tienen una tradición castrense que no tienen estas. Algunos, por ejemplo, sobre todo en el bando alemán sí se ve, el bando italiano es más complejo porque sobre todo era pues gente que era voluntaria para meter en Mussolini y decía, necesitamos mandar tanto frente para demostrar esa fuerza de cara, tanto a Alemania, para demostrar que Italia era un poder, y en cierta medida sí que lo tenía, por ejemplo, submarinos, pero sobre todo la potencia y el conocimiento militar que tienen, sobre todo lo tienen los alemanes, y de la Italia fascista, pues así, pongamos. Pero las brigadas internacionales, las que ya ayudan a la República, se ve que es un conocimiento pobre. Mucha idea, mucho apoyo, pero claro, muy poco conocimiento armamentísticamente hablando. No era, dejémoslo todo un poco claro desde el punto de vista, no eran todos ni hermanitas de la caridad, ni todo eran por ideales, ni todo. Evidentemente hay gente que por buscar fortuna, hay gente que también por huir de su país porque a lo mejor va a ser encarcelado por distintos motivos y demás, se enrola en las brigadas internacionales. Entonces, hay de todo. No generalizar es muy complejo, pero bueno, intenta que sea, los historiadores sobre todo intentan que explicarlo desde un punto de vista lo más objetivo posible. Hay de todo en las brigadas internacionales, mayoritariamente vienen por ideales, pero alguno que otra pieza pues también está pues eso, para un poco de postureo de estoy aquí un mes y se vuelve, pero no es en el caso de la gran mayoría. Se empiezan a retirar muchos de ellos el 23 de noviembre del 38 por orden de Juan Negrín, del entonces presidente del gobierno de la República, por intentar que se vayan tanto del bando de Franco, del bando sublevado, se intentan ir los italianos y los alemanes, cosa que no consigue, pero bueno. Se intenta, por ejemplo, también se crean escuelas populares, se les da una serie de conocimientos a lo largo de la guerra, también se les intenta instruir que aprendan el español para que sea lo menos complejo posible, para que se intenten habituar un poco a las órdenes para que sea lo más fácil posible a la hora del combate. También se da el caso, a ver si lo puedo enseñar. Esto, por ejemplo, son voluntarios polacos que están, en este caso, en un acto que estaba Manuel Azaña y Juan Negrín, mostrando su fidelidad a la República. Claro, aunque sean la mayor parte comunistas, digo, había de todo, un poco. Voy a ver si les puedo enseñar un poco. Bueno, algunas imágenes. Aquí es que no se va a ver muy bien, pero en esta creo. En esta, aunque no se vea muy bien, por ejemplo, aquí se ven mandos de las brigadas internacionales, ambos todos son extranjeros,
Lo que había dicho aquí son comisarios políticos, en este caso en la gorra llevan una estrella roja, envuelta en un círculo, llevan, aunque no se vea, una C dorada de comisario, y en este caso, aunque no se llegue a distinguir, llevan 2 barras a ambos lados de la C, que quiere decir comisario político de batallón. En este caso son 3 comisarios políticos de batallón, y en este caso es un capitán de infantería. Sin infantería llevan 3 barras doradas a cada lado de la C. Luego durante la guerra se crean las escuelas populares de guerra, y había dicho lo de Almansa por una sencilla razón. Aquí es una imagen de Almansa, de donde soy yo, en Albacete, y aquí están haciendo una escuela popular de artillería, donde se entrenan la mayor parte de las brigadas internacionales en la artillería. Se dan principalmente 6 a lo largo de la guerra, aunque durante la guerra también se dan cursos de capacitación para la formación durante las divisiones para los distintos cuerpos. Hay uno de intendencia en Puerta Celá, en Valencia. Hay otro de artillería que primero estaba en Lorca, en Murcia, luego se pasa a Almansa, en Albacete. Luego una de infantería y caballería en Paterna, en Valencia. Otro de ingenieros en Godella, también en Valencia. Otro de artillería en Gijón, y otro de infantería en Bilbao. Luego las brigadas internacionales en Almansa, en Albacete, por ejemplo, estuvieron en torno a 700, 800. Sobre todo no se quedaba mucho tiempo porque era sobre todo para entrenamiento en artillería. Almansa es un lugar estratégico. Su principal comandante, se nota la influencia soviética también, es un comandante ruso que se apellida Ostrogov, no queda ninguna duda. Luego también viene un capitán que había estado en la Primera Guerra Mundial, que era francés, que se apellidaba Etienne. También hay un hospital de sangre, que es el Teatro Regio en Almansa y demás, que como no había en aquella entonces ningún tipo de calmante, salvo algún que otro alcohol que se podía tomar, se ponían obras tanto de teatro como música para intentar paliar el efecto del dolor. Hay distintos cuarteles, aunque no se vea muy bien. Este es un convento que el alcalde socialista en ese momento llega a proteger a las monjas y las mete en un asilo para que no las puedan tocar, y el convento se queda vacío, que es el convento de las Agustinas, y lo utiliza la Brigada Lincoln, parte de los efectivos de la Brigada Lincoln, como su cuartel. Luego se utilizará, al final de la guerra, se utilizará como cárcel. En el castillo, por su zona donde está, que es en el Cerro del Águila, por su zona de altura, les permiten observar al enemigo por si llegase. Se construye una serie de búnkeres y trincheras del año 36 hasta mediados del 37, porque preveían un ataque desde el sur. Nunca se dio, se construyó, sobre todo lo construyeron brigadas internacionales y presos contrarios a la República. Ahí también, en este lugar, en la Torre del Homenaje, se han llegado a ver, incluso hay libros al respecto, de grafitis de las brigadas internacionales poniendo, sobre todo italianos, alemanes, poniendo pues en donde estaban escritos, cuando habían llegado a Almansa, habían distintos elementos, que son cosas curiosas que se llevan analizando desde ahí, desde el año 77, si no recuerdo mal. También pues hay una estación de tren muy potente, porque por el tema del ferrocarril y del tema del zapato. En Almansa hay una fábrica, había una fábrica que era la fábrica de los Coloma, que era un antiguo cuartel de caballería, se transforma en una fábrica, y los Coloma son de los primeros empresarios que introducen la técnica del Fordismo en España. Hay hangares de artillería grandes. La iglesia, creo que se ve en la siguiente foto. Ahí no. Así, en esta. Esto, por ejemplo, es otra vista del castillo. Aquí en Estela no conseguí una foto que se viera bien. Es la iglesia de la Asunción, que es de la iglesia más antigua de Almansa. Es una iglesia muy grande. Ahí se utilizó como hangar de artillería. Quitaron los bancos y demás. No se tocaron ningún tipo de los elementos religiosos,
pero se utilizó para guardar las piezas de artillería, algunas de las piezas. Otras piezas estaban en escuelas o en casas de ricos y nobles que se habían ido con la guerra, pero en ningún caso las brigadas internacionales lo tomaban. Solo era el Frente Popular el que decía lo que podían tomar y lo que no. Luego, la que era una escuela se utilizó pues para poder asearse las brigadas internacionales. Pero bueno, y esto es lo que sería el actual ayuntamiento, pero también sirvió en este caso, creo que era para la Guardia de Asalto, en este caso. Vemos, aunque no sé si se llega a distinguir muy bien, este es un plano de las principales infraestructuras alrededor de Albacete con respecto a las brigadas internacionales. Albacete está aquí. Tenemos Almansa, que como se dice, es base de artillería, y también tiene un pequeño aeródromo. Luego, no sé, por aquí, Tarancón. Aquí no está muy bien Tarancón. Tarancón, que está en Cuenca, es hospital de las brigadas internacionales, es íntegro de las brigadas internacionales, y podemos ver cómo, por ejemplo, tenemos, a ver si se llega a ver, tenemos unas escuelas oficiales, tenemos aquí, en Albacete también hay, porque es la base aérea de los Llanos, está un aeródromo, base de tanques y pieza de artillería. Pero hablo también pues eso, tienen centros de trabajo, sobre todo también en madrigueras, y para que veamos la conexión, toda la conexión que hay de ferrocarril para mandarlos a diferentes zonas. Vamos a pasar por algunos de los protagonistas. Hay muchísimos protagonistas, es un tema que espero expresarlo de la mejor manera. Es un tema muy amplio, hay muchísimo que hablar, y luego les enseñaré unos cuantos libros un poco para si queréis investigar más al respecto, pero bueno, vamos a empezar. Este señor que parece muy simpático, pero simpático no tenía nada, que es André Martín, que es el que hace de inspector general para que vengan las brigadas internacionales. Le dicen el Miguelito de Albacete, no sé por qué le dicen el Miguelito, pero sí que le dicen el carnicero de Albacete. ¿Por qué? Mandó matar en torno a unas 500 personas, principalmente soldados, por ser unos cobardes. Los ponía de cobardía cuando, qué curioso, este hombre ni siquiera estuvo en el frente. Estaban siempre en retaguardia, y luego cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la URSS. Cuando terminó la Guerra Civil, se fue a la URSS, se exilió a la URSS, y tampoco estuvo en el frente. O sea, se quejaba de la cobardía a lo mejor de alguna tropa, porque a lo mejor les habían copado o lo que sea, y fusilaba a alguno y demás, pero luego el hombre no estaba ni siquiera en primera línea de combate, ni siquiera en el frente. Estaba en la retaguardia. Era un aprendiz de calderas que estaba en buques de la Armada francesa, y cuando fueron en el año 24 para la intervención francesa para acabar con los bolcheviques, se subieron en ese barco para que no vaya allí a atacar, porque en ese caso ya estaba metido en organizaciones comunistas. Fue evidentemente era comunista, pero era stalinista. Incluso cuando Nikita Khrushchev está haciendo la desestalinización, es uno de los que está contrario a esa persona. Y así es un poco resumido esta figura curiosa, pero que también fue también político en Francia, pero se dedicó principalmente a esto, y fue una figura cuanto menos controvertida. Luego, por ejemplo, podemos ver que no eran todos combatientes. Henry Norman Bethune, que era médico canadiense, fue el primero que desarrolló el servicio móvil de transfusión de sangre en España en 1936, aunque algunos dicen que fue un médico español que se llama Frederic Durand Jorda. Entonces, se dice que por unos meses, según unos autores dicen que primero fue Frederic, otros dicen que fue Norman Bethune. Estuvo en la Guerra Civil Española, pero también se fue en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Estuvo también haciendo labores como sanitario con su ambulancia en China, ayudando a los comunistas chinos, y también se destaca una de sus principales acciones en la carretera Málaga-Almería, cuando estaban huyendo de la población y tres barcos
españoles franquistas bombardean la carretera entre que había, sobre todo principalmente civiles, y estuvo por esa zona intentando, con lo que podía, mitigar y hacer transfusiones de sangre. Luego también Josip Broz Tito, presidente de Yugoslavia, se ha sabido y se ha demostrado que estuvo en las brigadas internacionales, como otros muchos yugoslavos y eslavos también. Estuvo aquí y estuvo hasta el año 38. Luego hay otras figuras como Enver Hoxha, que unos dicen que sí estuvo, otros dicen que no. No se sabe realmente, autores dicen que sí, otros dicen que no. Es muy complejo. Todavía a día de hoy se siguen sacando documentación de la guerra civil, con lo cual, pues... Albano. Y luego, por ejemplo, una figura curiosa también es Oliver Law, que fue el primer comandante afroamericano, el primer afroamericano en ser comandante, que fue en España. Este hombre, al principio, sí le dieron lo pusieron de oficial, porque era de los pocos que había tenido formación militar en la Primera Guerra Mundial, con lo cual ya partió una base de siendo suboficial y llegó a alcanzar, después de varios combates, por la pérdida de varios oficiales, llegó a ser comandante. Murió junto con parte de su unidad en la batalla del Jarama, cuando estaba con las ametralladoras. Luego, protagonistas, Gerda Taro, fotos tan emblemáticas como la del miliciano que hizo Robert Capa, que fue junto a Gerda Taro con Endre Friedman. No se sabe realmente en esa foto si era verdad, si era falsa, porque sale así como... Sale una pose que es... Si ha sido así, es una potra impresionante, la forma en la que tiene... Pero bueno, lamentablemente, claro, al ser mujer era más complejo poder hacer cosas y demás, siendo corresponsal de guerra, por eso hacen el seudónimo de Robert Capa. Lamentablemente fallece en la batalla de Brunete cuando se está produciendo una retirada republicana por un bombardeo de artillería. El coche se engancha en el coche del oficial, no recuerdo ahora mismo el nombre, con tan mala suerte que en una de las bombas se cae del coche, le atropella un tanque T-26, pero no se muere en el acto, tarda casi un día en morir, o sea, agonizando porque le ha atropellado un tanque. La llevan a un hospital, el hospital más cercano, para intentar salvarla. No hay nada que hacer. Continuamos también con este sería Endre Erno Friedman, que es Robert Capa, que es una foto que le ha hecho en este caso Gerda Taro, húngaro, famoso por sus fotos. También participó como corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra de Indochina, que ahí fue donde por una mina falleció en combate. Luego otra figura, por ejemplo, Hemingway, por quien doblan las campanas, no estuvo en el frente. Hay alguna foto en la que sale como que está haciendo en el frente, pero no se sabe realmente si estuvo combatiendo. Estuvo en la zona del frente de Aragón, pero realmente no se sabe hasta qué punto llegó a combatir o no, pero estuvo haciendo sus labores para intentar conseguir apoyos para la República estadounidense. Nació y murió allí, pero le encantaba España y sobre todo una cosa que le encantaba eran los toros. Y hay fotos en las que sale ya de mayor con una barba blanca y le encantaban los toros. Era su pasión, pero claro, como era de la ideología que era y durante el franquismo, pues no vino. ¿Cómo que no? Bueno, perdón, sí, es verdad, sí que vino. Sí, es cierto. A ver, luego el siguiente, vemos a Eric Arthur Blair, que, por ejemplo, que en este caso fue que su seudónimo más famoso, se lo conoce más por su seudónimo, George Orwell, hizo la obra de Rebelión en la Granja, también en 1984, estuvo afiliado en el POU, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y sí estuvo combatiendo, pero el problema es que sus desavenencias con el Partido Comunista, por eso le hacen escribir esos dos libros, hace que quede muy disgustado, se va de la guerra y claro, llegó a ser anticomunista, sí era marxista, pero era anticomunista, no podía, y era antistalinista, no soportaba ver a Stalin, sobre todo por lo que había pasado en los sucesos del 37 con el tema de
de los sucesos de Barcelona, cuando el POUM y anarquistas toman zonas de Barcelona. La Generalitat pide ayuda al gobierno de la República, al gobierno central, para que les manden guardia de asalto, y entonces acaban con ellos, son tiroteados, luego pasan, muchos de ellos son internados, son torturados en Checas para que les den información, porque muchos pensaban que eran traidores, que eran agentes dobles. Entonces el miedo es a los comunistas. Y luego voy ahora a dar un poco de paso a autores, diferentes autores que han hecho libros sobre las brigadas internacionales, tocando un poco pues las distintas ideologías. Este hombre hizo, en este caso, este libro, que es Breve Historia de las Brigadas Internacionales. Salió hace, creo que en 2014. Este libro, lo bueno que tiene es muy sencillo, te permite investigar más al respecto, es la intención del autor, te explica brevemente lo que es, y si tú quieres indagar más, ya tienes muchas más obras para poder introducirte. Hizo también otras obras, ya porque él es catalán, y sobre el tema por la represión del franquismo en la zona de Cataluña y tal, sobre todo en la parte de profesorado, pero bueno, es un libro que es muy sencillo, muy corto, y que eso, como la función es que te insta a leer más, pues es una obra bastante sencilla. José Manuel Martínez Bande estuvo en la Guerra Civil, si no recuerdo mal llegó a coronel. Este hombre que no tiene de libros, tiene una serie de monografías de la Guerra de España, son 18 números, y tiene pues eso, que si los asedios, que si la campaña en Cataluña, con muy buenos mapas. Pudo acceder, cuando terminó la guerra, era también historiador, pudo sacar un montón de información sobre la Guerra Civil y lo plasmó en muchos y diferentes libros. Y la verdad que, aunque, bueno, pues es un autor que estaba en contra de la brigada internacional en tanto en cuanto combatió en el bando que estaba contra ellos, sí que sus mapas y la forma de controlar las batallas está muy bien, y yo lo recomiendo mucho. Luego, por ejemplo, tenemos también Ricardo de la Cierva, que en este caso no se va a ver, pero es Leyenda y Tragedia de las Brigadas Internacionales. Literalmente todavía no lo puedo abrir porque ya tengo muchas cosas, pero también es otro autor. Fue defensor del franquismo, fue ministro de Trabajo y estaba en la UCD. También es historiador. Y uno de los libros, sobre todo con respecto a este tema, pues es Leyenda y Tragedia de las Brigadas Internacionales. Luego, por ejemplo, tenemos, de autorías también, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, pues que sacan sobre todo, pues mira, por ejemplo, tengo unos cuantos libros, lugares de las Brigadas Internacionales durante la batalla de Brunete. Te pone así un poco, sobre todo con testimonios de las brigadas, pues lugares de las Brigadas Internacionales en Madrid Centro, en Ciudad Universitaria y Casa de Campo, la batalla del Jarama y Carretera de La Coruña. Hay más asociaciones a lo largo de todo el mundo, sobre todo cuando los supervivientes, las brigadas internacionales, hicieron organizaciones para continuar el legado tanto de sus camaradas caídos como de intentar hacer defensa de las ideas muchos progresistas. Por ejemplo, se me ocurre la de la ALBA, que se llama la del acrónimo de la Brigada Lincoln. Salían manifestaciones, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam y otras cosas, por ejemplo. Luego otros autores, por ejemplo, al menos en mi tierra, hay muchos más, pero es que si no, no nos da la vida. Y ya son las 8 y tampoco me voy a extender mucho más. El Centro de Estudio y Documentación de las Brigadas Internacionales. Hay un montón, sobre todo, claro, Albacete, ser sede de las Brigadas Internacionales, depende de la Universidad de Castilla-La Mancha, un montón de documentación, que a veces siguen habiendo más. Yo he llegado a conocer, yo sigue viva, a una hija de brigadista internacional que era Anastasia Sakos. El hombre se llamaba George Sakos, un brigadista de origen griego que estaba en Estados Unidos trabajando y vino a defender la República. Se tuvo que cruzó los Pirineos, estuvo en un campo de concentración, y ahí es cuando su madre y ella misma, y Anastasia, que tenía un año, había nacido durante la guerra,
vuelven a España, aunque saben que como se ha casado durante la guerra con un brigadista internacional comunista, temen la represalia, pero bueno, a ella no le llegan a hacer nada. Supo de su padre de alguna carta, pero la gran mayoría, la familia que era su tía, destruyó las cartas, con lo cual esta mujer, pues claro, no sabía su padre, sabía que le estaba intentando entrar, pero no pudo y le perdió la pista. Pero que hay mucha información gratuita de PDF, de libros, sobre todo traducciones, porque claro, muchos libros, a lo mejor de un voluntario noruego, yo no sé noruego, no sé ustedes, la verdad, pero entonces son libros que incluso ya por la antigüedad, por libros ahí intentan poder hacer realmente traducciones. Luego también hay otros libros que, por ejemplo, compré aquí en esta misma librería, uno que es una traducción, que es Voluntarios extranjeros y brigadas internacionales de la guerra civil, es una traducción de un libro italiano, la verdad que está muy bien. Luego, por ejemplo, de la colección Stug 3, también de los Lincoln, de los voluntarios norteamericanos en la guerra civil española, y la verdad que hay bastantes cosas. Luego, por ejemplo, este es de los últimos, que es el de las brigadas internacionales de Giles Tremert, que salió creo que hace un año o dos, pero está bastante bien. Luego había otro, esta es una siguiente edición que salían libros de la guerra civil contados por sus protagonistas, en este caso es de Hombres o Cadáveres, que es un brigadista internacional, pero también hay uno en el que aparece José Manuel Martínez Vande, creo que es La Victoria o algo así, no recuerdo bien, pero también está uno de sus libros dedicados a allí. Y luego también, pues, sobre todo, pues Despertaferro, que nunca engaña, no digo nunca engaña, nunca defrauda, quería decir. Pero bueno, libros, por ejemplo, aquí por ejemplo de Batalla de Brunete del 37, que te pone sobre todo por la primera, undécima, duodécima, 13ª, 15ª Brigada Internacional. Luego la defensa de Madrid también te ponen buenos planos. La batalla de Guadalajara, que es lo que he dicho, la guerra civil italiana dentro de eso. La batalla de Belchite, la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, que este es un número especial. Y también la ofensiva sobre Valencia hace alguna que otra mención. Hay más de las brigadas, hay más de la guerra civil, lo que pasa es que lamentablemente pues ya tocan temas, por ejemplo, en el norte, ya es la presencia allí es muy contada, ya son personas, ya no es unidades, y eso ya es más complicado. Podría seguir aquí hablando un montón de rato, pero ya son las 8:03. Y nada, quería agradecerles mucho el que hayan podido venir, y ya que soy del miembro de la Asociación Cultural Voluntarios de Madrid, pues les insto a que vayan el 1, 2 y 3 de julio que está en el Escorial, pues para que vayan a ver la primera creación histórica de la Guerra de Independencia allí en el Escorial, que bueno, no soy imparcial, entonces pues yo creo que hay que ir. Así que, sobre todo, principalmente el día 2 y el 3, el 1 es más, pues bueno, es un poco de organización, pero que nada, que muchas gracias por todo y espero que les haya gustado. Y nada, pues ahora... Te pregunto rápidamente, sí. En función de lo que has leído y de lo que sabes, si le tuvieras que poner una nota de 0 a 10 a las brigadas internacionales en calidad operativa de eficacia militar respecto al resto del ejército de la República, porque se ha hablado, hay mucho mito, hay mucho papel de propaganda, luego otros dicen que no, que aquello era un desastre y que no eran unidades muy operativas, y otros dirán que cambiaron el rumbo y que defendieron Madrid, que pararon la inercia. Entonces, en tu opinión, dentro del ejército de la República, ¿a qué nivel estaban? Es muy complicado poder definirlas, pero porque luego hay un aspecto que se cuenta, que es la moral. Porque, por ejemplo, cuando Madrid al abandonar Largo Caballero, gran parte de los mandos políticos se van, entonces la dejan a su merced. Hay autores que tienen tanto como uy, madre mía, que viene esta gente extranjera que viene a defendernos, que fue un insuflo de moral, sí, porque veían que Madrid iba a caer, que era cuestión de poco tiempo. También se juntó que tuvo suerte Vicente Rojo y pudieron conseguir el plan de ataque. Pero a nivel moral fue un influjo muy bueno,
porque son gente que dice, no, es que está viniendo a defenderme, en principio, por ideas políticas y demás, pero ya son gente, ya esa solidaridad internacional que se transmite, si se ve. A nivel operativo es muy complejo. Yo le pondría a nivel operativo de táctica militar, por ser generoso, le voy a poner un 6. Le voy a poner un 6 porque es eso, y sobre todo porque... Mucha nota, pero y sobre todo le pongo porque había figuras como Oliver Lloyd y cosas y tal. Por ejemplo, hay una ofensiva en la batalla del Jarama, si no recuerdo mal, que la paran los heridos que estaban viniendo de un hospital porque empiezan a oírles cantar y los franquistas estaban ya encima de las trincheras y como oyen cantar a los otros, dicen, coño, son refuerzos. Si llegan a saber que no son refuerzos, y por ver ese insuflo moral, dice, coño, nos retiramos por si acaso es una nueva ofensiva, y resulta que eran heridos y llegaron a pasar una parte de la ofensiva. A nivel decisivo, no fue decisivo. Al igual que yo que sé, por ejemplo, no sé, yo no lo veo a nivel táctico no lo veo tan decisivo. Sí, caballero. Sí, no has nombrado el libro de César Vidal sobre las brigadas internacionales, escrito en su época en la que era joven y comunista. Mi duda está en, ¿lo conoces? Lo conozco, pero es que... Una pena, es que yo no me lo he leído. Yo... ¿O no me lo leo? ¿Qué decirle? Yo diría... Yo creo que hay que leerlo todo. Yo creo que leerlo todo... Sí, pero es que es así, Ya lo sé. Pero es que por ejemplo, tú coges y es asado. Entonces... Y yo tengo que hacer un TFG sobre las brigadas internacionales y esto me he leído la mitad. Pero es que aún tengo más. Entonces... Porque además mi TFG va a ir sobre, a raíz de lo que decía Alfonso, es ya no solo las brigadas internacionales, toda la ayuda, ya más complejo, si contamos los aviones, si contamos los tanques, si contamos todo, pues hombre, fue decisivo para que duraran casi 3 años. Yo es que fíjate, son cosas que a veces, con el tema del cómic, la historia al final, yo pienso que sea a través del cómic, o el TVO, como es en España, sí, que TVO que mola más. Pero, por ejemplo, yo llegué a presentar un cómic sobre la Brigada Lincoln, que te contaban, hay imágenes reales de la Brigada Lincoln, y fue hace poco. No lo he puesto porque digo, es que si no me da, pero que a veces van poniendo cosas, incluso libros que te ponen ya las imágenes, por ejemplo, los de Paul Preston, pero claro, el de Paul Preston no son pocos libros, es un montón, pero libros... Sí, en el caso de eso, que hay cosas y tal. Hay cosas... Pero Palacios está muy bien. Palacios está muy bien y aún se sigan encontrando. Yo he tenido la suerte que los tengo todos. Pero sí, el tema del cómic es un tema que al final, igual que por ejemplo se está hablando de la guerra de independencia, que también está muy bien, porque la gente si tienes que poner a hablar de historia y de repente ve, aunque voy ahora mismo vestido que dice, oye tal, pero escuchar a un señor como yo dar una churra y dices, coño, pues a lo mejor no me gusta tanto. El cómic a lo mejor siempre es la mejor forma, sobre todo para conocer la historia.